Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josmar Anuar Ramírez Hernández. Soy estudiante de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Salud Comunitaria. Ahora bien, vengo a presentarles mi tema, que es propulsión y mezcla del tubo digestivo. Esta información es basada en el libro de Guyton del capítulo 64. Tenemos como a- al inicio del tema, que son los puntos que voy a tocar en lo que voy a decir, que son a destacar. Primero tenemos que la masticación y la deglución, que más adelante entraré a detalle. Luego, como segundo punto, tenemos la deglución, faringe y esófago. Luego tenemos mezcla en el estómago, luego propulsión en el intestino delgado, después mezcla y propulsión en el intestino grueso. Y por último punto tenemos la defecación. Bueno, lo primero que debe de pasar para que ocurra todo este proceso, primero debe de haber, como que les diré cómo se define este proceso. Primero tenemos que es la propulsión, que son procesos que aseguran que los alimentos sean descompuestos, mezclados con enzimas digestivas y transportados de manera eficiente a lo largo del sistema digestivo. Luego tenemos la propulsión, que es el movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo, desde la boca hasta el recto, mediante contracciones musculares. Después tenemos la mezcla, que permite que los alimentos se combinen con los jugos digestivos, facilitando su descomposición y la absorción de nutrientes. Todo este es controlado por procesos, por el sistema nervioso y diversas hormonas que regulan la motilidad gastrointestinal. Ahora bien, todo este proceso ocurre por la masticación, que es la que reduce los alimentos a partículas más pequeñas para facilitar la deglución. Uno de los factores, que en este caso lo dividí en tres, y uno de ellos es el control nervioso, que es la masticación y es un reflejo coordinado por el sistema nervioso central. El estímulo proviene de los alimentos que activan mecanorreceptores en la cavidad oral, desencadenando contracciones continuas de los músculos masticatorios. Aquí podemos apreciar una imagen en la cual, como vemos, cómo los nervios mandan señales al sistema nervioso. Luego tenemos que los movimientos musculares. Eh, Estos son de la mandíbula y generan movimientos de apertura y cierre y lateral que son esenciales para triturar los alimentos. Aquí tenemos los músculos que se encuentran en, en la mandíbula y también que pueden ayudar que los maxilares puedan contraerse. Luego tenemos el papel de la saliva, que durante la masticación la saliva humedece los alimentos, iniciando la digestión química con las enzimas como la amilasa salival. Acá tenemos que la saliva, bueno, que todo este proceso de la digestión ocurre cuando los alimentos están en la boca, ya que ahí empieza la masticación para que se pueda, para que puedan que puedan estar más pequeñas las partículas de los alimentos y facilitar la deglución. Y empieza también con la saliva que libera, eh, que vendría liberando las enzimas para que se empiecen a hacer la digestión. Luego, luego de esto tenemos la deglución, que está dividida por tres partes. La primera es la fase voluntaria. El bolo es empujado hacia la faringe por la lengua. Esta fase está controlada conscientemente. Aquí podemos apreciar que el bolo es esa parte gris que se ve en la imagen anatómica. Luego tenemos la fase faríngea, que es involuntaria. Este inicia cuando el bolo toca los receptores en la pared posterior de la faringe. Acciones
coordinadas que cierra la nasofaringe, elevando del paladar blando y la faringe. Este ocurre con el deceso de la epiglotis, que hace que evite que nos podamos ahogar cuando el bolo pasa al esófago. Tenemos luego la fase esofágica, que es involuntaria. El bolo es transportado al estómago mediante ondas peristálticas en el esófago. Acá luego tenemos que es el esfínter esofágico inferior, se relaja para permitir el paso del bolo al estómago, evitando el reflujo. Ahora tenemos la mezcla en el estómago, que vendría siendo un proceso clave para la digestión mecánica y química de los alimentos. Ocurre a través de movimientos musculares que combinan el contenido gástrico con los jugos digestivos, formando una mezcla semilíquida llamada quimo. Primero, que esto se maneja con unas ondas lentas, que son contracciones rítmicas del músculo liso gástrico, que son 3 por minuto. Luego tenemos que son originadas en el marcapasos gástrico, ubicado en la cobertura mayor del estómago. Bueno, luego tenemos las contracciones peristálticas, que son movimientos fuertes en el antro gástrico que mezcla los alimentos con jugos gástricos. Luego tenemos la retropulsión. Conforme las contracciones empujan al quimo hacia el píloro, este se cierra parcialmente. El contenido es forzado a retroceder, creando una mezcla más uniforme. Luego tenemos la regulación de la mezcla. Este vendría siendo controlado por el sistema nervioso entérico. Controla las contracciones locales del estómago. Ahora les presento una imagen anatómica de cómo lo que les vengo diciendo ocurre. Aquí por lo que podemos ver es que el bolo se encuentra donde está en la túnica serosa. Tenemos el esófago, tenemos el píloro, tenemos el duodeno, tenemos el cuerpo del estómago y como pueden, esta imagen es importante ya que contiene datos que más adelante se irán mencionando. Bueno, ahora tenemos la mezcla en el estómago. Ahora bien, esto es del sistema nervioso entérico, que controla las contracciones locales del estómago. Acá tenemos que es dos puntos a destacar que vendrían siendo dos hormonas que hacen que todo este proceso de mezcla sea adecuado. La primera que tenemos que es la gastrina, que es la que estimula la motilidad gástrica y la producción de ácido clorhídrico. Luego tenemos la segunda hormona, que es la CCK, que reduce la velocidad del movimiento gástrico para una digestión más eficiente. Ahora bien, ¿qué es el sistema nervioso entérico? Es el que regula la forma autónoma, la digestión, controlando movimientos intestinales, secreciones y flujo sanguíneo. Es parte del sistema nervioso autónomo y se comunica con el cerebro, pero puede funcionar de forma independiente. En pocas palabras, vendría siendo que es el segundo cerebro del cuerpo humano, ya que el sistema entérico tiene su propio flujo sanguíneo y también sus propias neuronas. Entonces, es muy independiente del sistema nervioso central. Ahora tenemos, por siguiente, los jugos gástricos. Ahora bien, vendría siendo una mezcla de líquidos secretados por las células de la mucosa, que anteriormente se los mencioné. Luego tenemos que en la digestión es del alimento. Es cuando el alimento se va descomponiendo por estas líminas secretoras de ácido. Y luego contiene varios componentes para descomponer los alimentos a más simples. En primer punto tenemos el ácido clorhídrico, que su función es crear un ambiente ácido y su pH es de 1.5 a 3.5 en el estómago, lo que activa a la pepsina, una enzima digestiva y facilita la digestión de proteínas. Esta producción es secretada por las células parietales de la mucosa gástrica. Luego tenemos que es la pepsina, que como función tiene que es principal
encargada de descomponer las proteínas en péptidos más pequeños y su formación es secretada inicialmente como pepsinógeno en una forma inactiva que se activa en el ambiente ácido pepsina. Bien, ahora la importancia de la mezcla. Bien, esta nos asegura que los alimentos se descompongan en partículas pequeñas, aumentando su superficie de contacto con enzimas digestivas. Prepara el contenido gástrico para su paso glandular al duodeno. Acá tenemos el esfínter que hace que se prepare. Bien, este es un proceso controlado y eficiente que optimiza la digestión de los alimentos en el estómago. Aquí podemos ver cómo este proceso del bolo se encuentra en el canal pilórico y después de ahí pasa al esfínter pilórico y luego este hace el vaciamiento al duodeno cuando se abre el esfínter, como podemos apreciar en esta imagen. Luego tenemos funciones motoras del estómago, que la dividí en 3 puntos, y una de ellas es, la primera es el almacenamiento de los alimentos. El estómago puede dividirse y distenderse gracias a la relajación del músculo liso, mediante por el reflejo vagal, permitiendo las contracciones grandes de volúmenes de alimento sin aumentar la presión intragástrica. Luego tenemos la mezcla de los alimentos. Vendría siendo que son contracciones peristálticas en el antro gástrico que mezcla el contenido de los jugos gástricos, formando el quimo. Este es el proceso de retropulsión que ayuda a fragmentar los alimentos y formarlos contra el píloro y también cerrándolo. Y bueno, ahora tenemos propulsión del quimo hacia el duodeno, perdón, que son contracciones peristálticas impulsadas y también son pequeñas cantidades de quimo hacia el duodeno a través del esfínter pilórico, que anteriormente ya les había dicho en la diapositiva anterior, que es el vaciamiento gástrico y es controlado por señales nerviosas y hormonales del intestino delgado, como la hormona CCK, para evitar una sobrecarga del duodeno. Ahora bien, tenemos aquí los mecanismos del vaciamiento gástrico. Bien, ahora tenemos que primero es las contracciones peristálticas gástricas, que son las que impulsan el quimo hacia el esfínter pilórico. Acá tienen una imagen de cómo se encuentra el esfínter y cómo pasa el quimo por este esfínter poco a poco. Y aquí, ¿qué pasa? Y bueno, y cada contracción, mientras que el resto es forzado de regreso, de retropulsión. Acá en la segunda imagen se puede apreciar cómo se retrocede y no nada más pasa una pequeña parte al duodeno, y luego en este vendría siendo las contracciones peristálticas gástricas, que una de ellas es el esfínter pilórico, se abre brevemente para que permita que el paso del quimo al duodeno. Entonces, esto es que poco a poco el quimo va pasando y el esfínter se abre poco a poco para que nada más pase una pequeña parte del quimo al duodeno. Luego de esto tenemos la regulación del vaciamiento, que se ajusta según las necesidades del duodeno para evitar sobrecarga. Es por eso que pasan pequeñas cantidades. Luego tenemos los factores que regulan el vaciamiento gástrico. Uno de ellos vendría siendo que tiene un mayor volumen en el estómago, aumentando las contracciones peristálticas, acelerando el vaciamiento. Esto es muy importante, ya que esto es regulado por la hormona que es gastrina, y es secretada por el estómago, que estimula la motilidad gástrica, o sea, el paso de todo el proceso de los alimentos. Y ahora tenemos los factores duodenales, principalmente reguladores. Lo dividí en 4, que vendrían siendo, que una de ellas es la presencia de grasas. En el duodeno se estimula la secreción de la hormona colestiocitina,
toxina, que vendría siendo la CCK, que se reduce la motilidad gástrica. Luego tenemos la acidez del quimo, que su pH es bajo y activa la secreción de secretina que inhibe el vaciamiento para proteger la mucosa duodenal. Luego tenemos la osmolaridad elevada, que son contenidos hiperosmóticos en el duodeno, ralentizando el vaciamiento para el equilibrio de la osmolaridad. Tenemos después el reflejo del enterogástrico, que son señales nerviosas que inhiben la motilidad gástrica en respuesta de la digestión o irritación del duodeno. Ahora bien, sus funciones principales del duodeno. Ahora vendríamos siendo que es una mezcla de líquidos secretados por las células de la mucosa gástrica en la digestión del alimento y contiene varios componentes para descomponer los alimentos a más simples. El quimo, cuando pasa por el duodeno, recibe el ácido, viene el ácido de que contiene el estómago y lo mezcla con secreciones del páncreas y bilis y biliares duodenales. Acá también tenemos la neutralización de la acidez, que son secreciones duodenales, especialmente del bicarbonato producido en el páncreas, neutralizando el pH ácido que viene del estómago y hace que sea protegiendo la mucosa intestinal y creando un ambiente óptimo para las enzimas digestivas. Acá podemos ver cómo está el duodeno y a nivel está como, pues ahora sí, como sus vecinos es el páncreas y tenemos el conducto donde baja la bilis. Aquí está mejor la imagen donde cómo ocurre este proceso de cómo baja el líquido de la biliar por el tubo colector, luego tenemos el páncreas y cómo todos estos líquidos descienden por el medio del duodeno para que pueda ocurrir este proceso. Ahora bien, tenemos funciones principales del duodeno. Primero es las enzimas digestivas. Las enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa, tripsina, se secretan en la forma inactiva de las proteínas. Por ejemplo, la triptinógeno se activa en el duodeno gracias a la enteroquinasa. Este mecanismo previene la autodigestión del páncreas. Luego tenemos la acción de la bilis. Vendría siendo que la bilis es secretada por el hígado y contiene pues sales biliares que ayudan a impulsar grasas y también a ingerirlas, pero no es corrosiva gracias a su pH alcalino y su composición. Ahora bien, tenemos en estos puntos, tenemos el moco protector, que vendría siendo, es todo el sistema digestivo. Las células mucosas secretan moco que recubre la superficie epitelial y actúa como una barrera física contra ácidos y enzimas. Tenemos también la renovación de la mucosa. Las células epiteliales del tracto gastrointestinal se renuevan rápidamente de cada 6 a 3 días, reparando el daño causado por el contacto continuo de los jugos digestivos. Después, tenemos la importancia. Estos mecanismos aseguran que los procesos digestivos sean eficientes y no dañen los tejidos, manteniendo un equilibrio entre digestión y absorción y protección del sistema digestivo. Bien, ahora aquí les presento una imagen de cómo está constituido el sistema digestivo. El intestino delgado es la principal región del tubo digestivo, encargada de la digestión final y la absorción de nutrientes. Se divide en 3 partes: duodeno, yeyuno y león.
Aquí podemos ver la imagen anatómica donde está cada uno, el duodeno, yeyuno, ciego y pues todo lo demás. Aquí vendríamos teniendo las contracciones de mezcla y las contracciones de segmentación, que son movimientos importantes en el intestino delgado para garantizar una digestión y absorción eficiente. Tenemos los mecanismos. Las contracciones ocurren en segmentos cortos del intestino, donde los músculos circulantes se contraen y relajan de manera alterna. Tenemos esto, se divide en el quimo, en segmentos que luego se vuelven a combinar asegurando una mezcla homogénea, que su función principal tenemos que es la propulsión y la mezcla, como podemos ver en estas dos imágenes. También tiene facilitar el contacto del quimo con la superficie, la absorción del epitelio intestinal y con las enzimas digestivas. Bueno, ahora tenemos las contracciones de segmentación. Son iniciadas con el plexo mintérico y dependen de la cavidad del músculo liso, que vendríamos viendo en esta imagen que son las ondas lentas. Vendría siendo la frecuencia varía a lo largo del del intestino delgado, mayor al duodeno, que vendrían siendo 12 contracciones por minuto. Como podemos ver en las imágenes y en las flechitas, aquí ocurren las contracciones por minuto. Después tenemos por el menor en el ion, son 8 contracciones por minuto, que es en la imagen de abajo. Estas variaciones favorecen el movimiento lento del quimo hacia el intestino grueso. Bueno, esta tiene su importancia, que es prolonga el tiempo de contacto del quimo con las vellosidades intestinales para una absorción más eficiente. Tenemos aquí todo esto es movido por el movimiento peristáltico, que más a detalle les iré diciendo con esta diapositiva, que es un tipo de contracción muscular coordinada que permite la propulsión del contenido a lo largo del tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto. Es esencial para el transporte de alimentos y de los residuos a través de lo gastrointestinal. Uno de sus mecanismos vendría siendo las ondas, que son contracciones del músculo liso que ocurre detrás del contenido del quimo, mientras que una relajación se da delante de él. Luego tenemos la dirección, que es el paristaltismo. Es típicamente una condición que hace que ocurra el movimiento del contenido hacia el intestino grueso. Después tenemos la regulación nerviosa, que es el reflejo mintérico que activa por la digestión del tubo digestivo que recibe alimentos y controla principalmente por el plexo mintérico del sistema nervioso entérico. Luego tenemos en la velocidad que se mueve todo esto, que varía según el del tubo digestivo, que vendría siendo del esófago, vendría siendo rápido, del intestino delgado, vendría siendo lento, que es más o menos un centímetro por minuto. En el colon vendría siendo muy lento para facilitar la absorción de agua. Bien, ahora tenemos el movimiento y propulsión de todo lo que les acabo de decir, con las contracciones propulsivas, que son fuertes, que ocurren de 1 a 3 veces al día, moviendo grandes cantidades de contenido hacia el recto. Vendrían siendo estimuladas por el reflejo gástrico cólico que activa después de comer, señales del sistema nervioso parasimpático. Tenemos las importancias de avanzar del contenido hacia la región sigmoidea, preparándola para la defecación. Después tenemos la paristaltismo, que vendría siendo más lenta, que ocurre entre los movimientos de masa para propulsionar lentamente el contenido hacia adelante. Luego tenemos toda esta es su importancia, que permite la absorción de agua y formación de heces más compactas. Asegura un tránsito regulado para prevenir diarrea y estreñimiento. También tiene para preparar los desechos para su alimentación en el recto y el ano. También tenemos que es el equilibrio entre la mezcla y la propulsión del intestino grueso y es fundamental para mantener una homeostasis de líquidos electrolíticos y garantizar su función digestiva adecuada. Luego tenemos por último que todo este proceso existe la defecación,
que es el proceso mediante el cual el contenido del recto y heces es expulsado al exterior. Este mecanismo implica las interacciones que coordinan los movimientos musculares y los reflejos nerviosos que aseguran un vaciamiento eficiente al colon y al recto. Acá tenemos una imagen anatómica que cómo ocurre todo este proceso por medios finales. Su importancia es de la defecación, que es un proceso esencial para eliminar los desechos del cuerpo y prevenir las acumulaciones de toxinas. También es su regulación adecuada, ya que asegura un equilibrio entre funciones digestivas y motilidad social y motilidad más óptima y también en la salud. Bueno, esto vendría siendo todo de mi parte. Espero el video les haya gustado y bueno, sin más que decir, me despido y bueno, hasta la próxima.